Es una tarde común. El ruido de la escuela queda atrás y el día empieza a vaciarse. Una niña camina sola. Lleva la mochila colgando, el cansancio de las clases, la rutina de siempre. Conoce ese camino de memoria. El pasaje angosto, las casas quietas, el silencio que cae cuando no hay adultos cerca. Cada paso que da la acerca más a su casa. Nada parece fuera de lugar, nada parece peligroso, pero alguien la observa. Alguien decide, y en ese instante, una vida cotidiana se rompe para siempre. Lo que ocurrió después no empezó ese día. Empezó mucho antes, en los descuidos, en las alertas ignoradas, en la falsa idea de que nunca pasa nada. Esta es la historia de lo que no se vio venir y de una niña que no volvió a casa. Bienvenidos. Están entrando a la fortaleza. Hoy no estamos aquí para especular, sino para mirar con lupa lo que sí sabemos y lo que las instituciones a más de 10 años de distancia aún no han podido responder de forma satisfactoria. Exploraremos uno de los casos que marcó a México no solo por su brutalidad, sino por lo que revela de las fallas en el sistema de justicia y protección del Estado. El caso de Fátima Barinia Quintana Gutiérrez. Fátima nació el 4 de junio del 2002 en el Estado de México. Desde pequeña le gustaban los libros y soñaba con ser médico. Esperaba leer, jugar y vivir como cualquier otra niña de su edad. Sin embargo, el 5 de febrero del 2015, mientras regresaba de la escuela en la comunidad de Lupita Casas Viejas, municipio de Lerma, su vida fue abruptamente arrebatada. Según la investigación oficial, Fátima fue interceptada por 3 sujetos vecinos de su comunidad. Fue privada de su libertad, abusada sexualmente y asesinada de forma brutal. Su cuerpo fue hallado días después en un paraje cercano por su hermano Daniel, quien entonces tenía 10 años. Las autoridades detuvieron a los 3 agresores. Uno de ellos, por ser menor de edad, cumplió solo 5 años y quedó libre, lo cual provocó indignación abierta en la familia y en la comunidad. Los otros 2 fueron procesados en tribunales, aunque la justicia enfrentó múltiples implicaciones, recursos y amparos durante años. Aquí es donde el relato se vuelve más complejo. Los padres de Fátima, Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana, no solo enfrentaron el dolor de perder a su hija, sino a un sistema que, según su testimonio y documentos legales, falló en protegerlos. El primer tribunal colegiado negó formalmente a los padres el reconocimiento como víctimas indirectas del crimen, bloqueando su acceso a reparación integral del daño por parte del Estado. Esto los llevó a promover un amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que se les negó un derecho humano fundamental. En este punto de la historia marca un antes y un después. No solo por lo que significó ese recurso legal, sino que puso sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿qué tan preparado está el sistema judicial mexicano para reconocer el impacto profundo que un feminicidio tiene en una familia? Tras una década de batallas legales y mediáticas, el 14 de mayo del 2025, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación aprobó por unanimidad reconocer a los padres de Fátima como víctimas indirectas de feminicidio y ordenó medidas de reparación integral del daño. Esta decisión no solo reconoce el dolor de la familia, sino que obliga al Estado a adoptar una perspectiva más amplia sobre derechos humanos ante casos de violencia extrema. Las medidas ordenadas incluyen atención integral, psicológica, médica y económica, así como acciones en favor de no repetición del crimen, que pueden abarcar desde infraestructura comunitaria hasta reconocimiento simbólico. Aquí, el conspiranoico se construye desde omisiones del Estado, dilaciones, contradicciones legales y silencios institucionales, no desde rumores. Cuando el crimen terminó, la pesadilla
apenas comenzaba. Hasta ahora hemos hablado del asesinato de Fátima y de las sentencias iniciales, pero el verdadero descenso ocurre después, cuando sus padres entran en contacto con el sistema judicial mexicano. Un sistema que en papel promete justicia y que en la práctica parece diseñado para desgastar a quien intente sobrevivir. En entrevistas concedidas a medios nacionales, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, ha sido clara. A mi hija me la mataron una vez, pero a nosotros nos han matado todos los días con el proceso. Que ha sido abismal la violencia institucional que han ejercido nosotros, con toda la familia, el sistema de impartición de justicia del Estado de México, Comisión de Víctimas, Fiscalía, Poder Judicial, pero sobre todo el Estado mexicano. Lorena relata que desde el inicio enfrentaron retrasos inexplicables, falta de información clara, trato revictimizante por parte de autoridades. En lugar de acompañamiento, hubo distancia institucional. En lugar de empatía, formularios, sellos y silencio. Aquí surge la primera pregunta incómoda de este caso. ¿Por qué si el feminicidio estaba aprobado y sentenciado, la familia fue excluida del proceso como si estorbara? Durante años, los padres de Fátima no fueron reconocidos legalmente como víctimas indirectas. Esto no es un detalle menor. Sin ese reconocimiento, no podían exigir reparación del daño, no podían tener acceso pleno al expediente, no podían participar activamente en audiencias clave. Un tribunal colegiado llegó a sostener que el daño psicológico y social sufrido por los padres no era suficiente para reconocerlos como víctimas. Que no habían pruebas suficientes, o sea, no era suficiente el que yo lo hubiese visto salir de esa casa con la mochila de Fátima en las manos. Detengámonos aquí, porque esta postura abre una grieta inquietante. Si perder a una hija por feminicidio no te convierte automáticamente en víctima, ¿qué sí lo hace? La familia presentó recursos, después amparos, luego revisiones. Cada paso tomaba meses o años. Según organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, el caso de Fátima es un ejemplo de violencia institucional prolongada. El sistema no solo falla en prevenir, también falla en reparar. Y aquí aparece el elemento que muchos consideran perturbador. El Estado reconoce el feminicidio, castiga a los responsables, pero se resiste a reconocer el impacto total del crimen. Como si aceptar a las víctimas indirectas abriera una puerta que no querían abrir. Han pasado más de 10 años desde el asesinato de Fátima. Durante este tiempo, uno de los agresores quedó en libertad por haber sido menor de edad. Los otros siguieron procesos con beneficios legales. La familia sigue esperando. Lorena lo resume así. Ellos ya hicieron su vida. Nosotros seguimos atrapados en ese día. Nos destruyen la vida. Jamás volvemos a ser los mismos. El tiempo que debería sanar, aquí se convierte en una herramienta de desgaste. Y surge otra pregunta incómoda. ¿Cuántas familias abandonan la lucha porque el sistema apuesta a que se canse? En 2023, el caso de Fátima llega finalmente a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bajo el amparo directo. No es común que casos así escalen tan alto, y cuando lo hacen es porque algo no funcionó en todas las instancias anteriores. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación no analiza el feminicidio en sí, ese ya estaba aprobado, analiza algo más profundo. ¿El Estado mexicano entiende realmente lo que significa ser víctima? En mayo de 2025, la primera sala de corte responde, por unanimidad, reconoce a los padres de Fátima como víctimas indirectas, ordena reparación integral del daño, establece un precedente nacional en casos de feminicidio. La Corte admite implícitamente que todo el sistema anterior falló, no una oficina, no un juez, el diseño completo, la estructura. La justicia llegó, pero llegó tarde. Y cuando llega tarde, deja muchas cicatrices. Ya vimos cómo la ley se convirtió en un laberinto y entendimos que el crimen no termina con una sentencia. Entraremos ahora en el terreno más incómodo,
las fallas estructurales, las cifras que no cuadran y por qué casos como el de Fátima no son la excepción, sino un patrón. Si este fuera un caso aislado, podríamos llamarlo error. Pero cuando se repite una y otra vez, deja de ser accidente. Lo que ocurrió con Fátima no es una anomalía jurídica, es parte de un patrón que se repite en México desde hace décadas. Y aquí es donde el relato empieza a incomodar cada vez más y más. En 2015, el año del feminicidio de Fátima, México ya enfrentaba altas cifras de violencia contra mujeres y niñas, estados con alertas de violencia de género activas, ministerios públicos rebasados y fiscalías sin especialización real. El Estado de México encabezaba y sigue encabezando las estadísticas de feminicidio. Esto no es una opinión, es un dato constante en registros oficiales y académicos. La pregunta no es si el sistema sabía, la pregunta es ¿por qué sabiendo no cambió nada? Analicemos con atención el camino que recorrió la familia de Fátima. Crimen probado, responsables identificados, sentencias dictadas, familia excluida del proceso, años de recursos legales, reconocimiento final. Una década después. Este modelo se repite en muchos casos de feminicidio. No es negación frontal de la justicia, es algo más sutil. Es cansar a las víctimas hasta que desistan. Y aquí surge una idea inquietante, pero documentada por organizaciones civiles. El sistema no necesita cerrar el caso correctamente, si logra que nadie lo siga empujando. ¿Por qué fue tan difícil reconocer a los padres de Fátima como víctimas indirectas? Porque ese reconocimiento obliga al Estado a pagar reparaciones, implica aceptar daño psicológico, social y económico. Abre la puerta a responsabilidad institucional. No es solo una etiqueta legal, es una admisión de culpa estructural. Y durante años, esa puerta se mantuvo cerrada, hasta que llegó la Suprema Corte. El fallo de la Suprema Corte de Justicia en 2025 no solo repara parcialmente a una familia, crea un precedente peligroso para el sistema, porque ahora otras familias pueden exigir lo mismo, otros casos pueden escalar, otras omisiones pueden salir a la luz. Y aquí aparece el elemento conspiranoico real, el que no necesita ficción. ¿Cuántos casos similares nunca llegaron a la corte porque nadie tuvo fuerzas, dinero o tiempo para resistir 10 años? Durante esos años, el caso de Fátima desapareció del discurso público. No hubo informes periodísticos, disculpas institucionales, reconocimiento temprano del daño. El silencio no fue casual, el silencio fue cómodo. Y el silencio, en contextos de violencia, también es una forma de participación. La justicia no falló de golpe, falló lentamente, falló por partes, falló sin hacer ruido, no ocurrió en el vacío, no fue un error aislado, no terminó con las sentencias. ¿Qué cambió realmente después del fallo? ¿Qué no cambió? ¿Y qué nos dice este caso sobre el valor real de la vida de una niña en México? La sentencia llegó, pero la pregunta sigue ahí, intacta. ¿Qué cambia realmente cuando la justicia llega tarde? ¿Se repara el daño o solo se reconoce que el daño ya es irreversible? La Suprema Corte ordenó reparación integral para los padres de Fátima. Esto incluye atención psicológica especializada, compensación económica, medidas de satisfacción, garantías de no repetición. Pero aquí hay una verdad incómoda. Nada de esto devuelve a Fátima. La reparación no es justicia plena. Es un reconocimiento tardío de que el Estado falló antes, durante y después. En entrevistas posteriores al fallo, la madre de Fátima ha dicho algo que resuena con fuerza. Este no es un final feliz. Este es apenas el reconocimiento de que existimos. Durante 10 años, la familia vivió bajo procesos judiciales interminables, reviviendo el crimen una y otra vez, peleando contra instituciones diseñadas para resistirlos. El sistema siguió funcionando, pero
Ellos quedaron atrapados ese mismo día. ¿Qué cambió para el Estado? Aquí es donde el relato se vuelve incómodo otra vez. Después del fallo, no hubo reformas inmediatas profundas. No hubo disculpas públicas amplias. No hubo revisión masiva de casos similares. El precedente existe, pero depende de quién lo invoque. Y eso significa abogados, tiempo, dinero, energía. Y eso es precisamente lo que muchas familias no tienen. No necesitamos imaginar reuniones secretas ni planes ocultos. El verdadero mecanismo es más simple. Un sistema que sabe que solo unos pocos llegarán al final. El resto se cansa, se endeuda, se enferma, se rinde. Y así, sin cerrar la puerta, el sistema se asegura de que pocos crucen esa puerta. Fátima tenía 12 años, tenía sueños, tenía una vida que no llegó a vivir. Hoy, su nombre aparece en sentencias judiciales, informes de derechos humanos, podcasts como este, pero nunca debió de convertirse en un símbolo. Simplemente debió ser una niña creciendo. Este caso nos deja preguntas que no tienen respuestas cómodas. ¿Cuántas Fátimas hay cuyos nombres no conocemos? ¿Cuántos casos llegarán a la corte? ¿Cuántas familias siguen atrapadas en el laberinto? Y la pregunta más dura de todas: ¿cuánto vale realmente la vida de una niña frente a la maquinaria del Estado? La justicia tardía no es justicia, es una disculpa mal escrita. El caso de Fátima no es solo una historia del pasado, es un espejo del presente. Mientras escuches este episodio, el sistema sigue igual. Las estadísticas siguen creciendo, las familias siguen esperando. Recordar a Fátima no es morbo, no es conspiración vacía, es resistencia contra el olvido. Porque cuando el silencio gana, la impunidad también. Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalezamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también me encuentras en Facebook como La Fortaleza con doble Z.